Ser podcast. Papá. En la cadena Ser, la hora extra. Se fue a la guerra. Papá. Se fue a la guerra. Con Dani de la Fuente. Se fue a la guerra. Yo claro. Se fue a la guerra. 1936 es una obra sobre una guerra que nunca debió suceder, y pensar sobre una guerra que nunca debió suceder es nuestra forma de trabajar para la paz. Sigamos haciendo teatro, trabajemos para la paz. Gracias. Brindo por la paz para todos y para todas. Gracias. Quiero dedicarle este premio Thalía a todos los que sufrieron la guerra, a los que fueron perseguidos, torturados y asesinados. Quiero dedicar 1936 a los 114.000 desaparecidos y a sus familiares que siguen buscándolos en fosas comunes o en cualquier cuneta. Gracias. Y me gustaría recordar, como ha dicho Andrés, a todas las personas que están buscando a un familiar bajo tierra, porque recordar no es dividir. Recordar tiene más que ver con reconocer, y creo que es la única manera de que caminemos juntos hacia el futuro con convivencia. Muchas gracias. Excusadme, vivo tiempos difíciles y vamos a vivir tiempos seguramente más difíciles, pero hay que estar unidos y luchando por ellos, siempre por ellos. Adelante. Se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mami se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa. No sé cuándo vendrá. 1936 ha sido la gran triunfadora de los premios Thalía esta semana. La Academia de las Artes Escénicas ha hecho un emotivo llamamiento a la paz y a la unidad. Precisamente esta semana ha llegado al Ateneo de Madrid una magnífica exposición de dibujos de los niños y niñas de la Guerra Civil Española. Arroyo claro, fuente serena. Y además Dibujan es una muestra conmovedora que reúne dibujos que nos permiten vislumbrar la perspectiva de los más pequeños en medio de un conflicto bélico, expresando sus miedos, esperanzas y la realidad que les tocó vivir. Una ventana al pasado que nos permite conectar con un momento histórico crucial. Te escribo para decirte que aquí arriba se está muy bien. Tengo muchos compañeros que son refugiados del norte. La muestra está comisariada por Vladimir Merino. Su madre fue una de las miles de niñas refugiadas aquellos años en la antigua Unión Soviética. Cuando yo descubro estos dibujos, mi madre ya ha fallecido. Pero bueno, el origen de los dibujos está en una carpeta, curiosamente, que editó el Ayuntamiento de Madrid en las últimas semanas, quizás pocos meses, en los que estuvo de alcaldesa Manuela Carmena, y dentro de esta carpeta había un librillo que se había editado en Estados Unidos en el año 38 con algunas reproducciones de estos dibujos. Y cuando yo recibo esto por una amiga que me lo regala, pues me surge la idea de hacer esta exposición. Un homenaje a la infancia que nos sensibiliza sobre la guerra, nos recuerda las consecuencias de los conflictos bélicos en la población civil, especialmente en los niños. Lo que estos niños en el año 37, 38 dibujaban eran sus propias experiencias. Hay quien dice que posiblemente sea, porque son miles los dibujos que hay, que posiblemente sea la primera vez en la que los niños a través de sus dibujos hacen de periodistas y expresan una guerra. En el libro este que te comentaba antes, de que se publicó en Estados Unidos para hacer unas exposiciones ahí en el año 38 en Nueva York, es un libro que fue prologado por Aldous Huxley, el gran escritor de Un Mundo Feliz. En ese prólogo, este escritor decía: si las ciudades poseen sistema antiaéreo, los aviones vuelan muy alto lanzando las bombas. Si las ciudades no poseen sistema antiaéreo, los aviones, en este caso siempre eran aviones alemanes, los aviones rozando los campanarios de las iglesias ametrallan a la gente. Hay uno de los dibujos que también es muy significativo, de una niña que se llamaba Mercedes, que refleja un bombardeo, que las bombas son lágrimas, con lo cual quizás refleja sobre todo dos cosas: una, la capacidad artística y expresiva que podía tener esa niña, y el verdadero drama que estaba padeciendo en ese momento. Pronto empezaron los bombardeos. Ya para el mes de febrero de 1937, casi todas las mañanas nos despertaban las sirenas. Una forma de promover la paz, de reflexionar sobre la importancia de la paz, de fomentar el diálogo y la convivencia que reclamaba Juan Vinuesa a través del arte. Quizás lo poco que hemos aprendido a través de los años y la falta de empatía y solidaridad que podemos tener en este momento con cantidad de niños y de personas que sufren situaciones de guerra.
Yo siempre suelo decir que cuando de España salieron aproximadamente 32.000 niños fuera de España buscando refugio. De esos 32.000, 3.000 aproximadamente fueron a la Unión Soviética. Pero en todos los casos, los niños fueron recibidos con mucho esmero, con mucho cariño en todos los países, y fueron a muchos países. Y parece que es un ejemplo que no hemos aprendido, porque en este momento sí es cierto que tenemos niños de refugiados de Ucrania, pero del resto del mundo prácticamente cerramos los ojos y cerramos las puertas para darles acogida. Una manera de preservar la memoria histórica para futuras generaciones. Vivimos tiempos difíciles, decía Emilio Gutiérrez Cava, de 82 años. Coincide con la escritora canadiense Margaret Atwood, la del cuento de la criada, que nació en 1939. Tiene 85 años y tiene memoria. Esta semana advertía de lo siguiente durante el discurso de aceptación de un premio. La polarización política y religiosa, que parecía estar en declive durante la última parte del siglo XX, ha aumentado de forma alarmante en la última década, dice. El mundo actual se parece más a los años 30 y 40 del siglo pasado que a los 80 años transcurridos desde entonces. La libertad y las palabras están hoy amenazadas, lamenta Atwood, como no lo han estado en casi 100 años. Para entenderlo, les invitamos, bienvenidas y bienvenidos a la hora extra, a este recorrido que hemos emprendido por la memoria, por la historia, una historia que tiene huellas dactilares, decía esta semana Luis García Montero. Marca los objetos de la realidad, pero nos marca la piel, se sedimenta en nuestra educación sentimental. Escuchamos al director del Instituto Cervantes durante un acto en el que se ha homenajeado al escritor, cronista, poeta Manuel Vázquez Montalbán, uno de los intelectuales indispensables del último cuarto del siglo XX español, hijo de la posguerra, de la España de un plato único de comida que recordaba García Montero, para quien Vázquez Montalbán fue un escritor que trató, a través de sus obras, de buscar alternativas a los sistemas que no le gustaban, vigilando las dinámicas de poder. Luis ha alabado también su paso por la novela policíaca en un momento en el que no estaba valorada en España. De pronto, un asesinato en el Comité Central pues nos hace conocer a el Madrid del franquismo que se estaba transformando y abriendo a la democracia, y después, en otro momento determinado, el que recoge, por ejemplo, en otra novela suya el premio, pues es ya la ciudad que ha entrado en el desarrollo capitalista y turístico, que no tiene nada que ver con el Madrid que pasó de la dictadura a la democracia. Se trata de vivir y tomar conciencia de que la historia tiene huellas dactilares y marca nuestra realidad, y la realidad de Manuel Vázquez Montalbán fue la realidad de un hijo de un militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña que creció en la dictadura y que decidió militar en favor de la democracia, y militar para él fue pertenecer a un partido, pero fue también tomar conciencia de que su vocación personal era algo que estaba implicado en la historia y que se relacionaba también con las apuestas democráticas. Comprometida con la historia y con la democracia, retratista también de ese paso de la dictadura a la transición a la democracia, es la fotoperiodista Marisa Flórez, que nos ha presentado en la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid Un tiempo para mirar, 1970-2020. Es un viaje por su trayectoria creativa sobre los acontecimientos sociales y políticos de la historia reciente de España, desde la inauguración de la vida parlamentaria hasta las primeras manifestaciones o la llegada del Guernica. Ha estado con ella Raquel García. La gente empezó a tomar la calle, empezó a querer estar presente en todos los acontecimientos. Había, minorías que empezaban a formar parte, que se les permitía. Incluso, esta es una manifestación en la Gran Vía, donde en aquel momento los grises no sabían qué hacer. Por un lado dice, a esto les empieza a dar aquí con la porra, o por otro decía, no, pero es que ahora no puedo dar con la porra. Es un poco, las formas iban cambiando. Ara que tinc 20 anys,
Cuenta Marisa Flórez que siempre le gustó la fotografía, pero que nunca pensó dedicarse de manera profesional. Fueron algunos amigos que ya trabajaban en la profesión los que la animaron a hacerlo. Eran los años 70 cuando empieza a tomar sus primeras imágenes, primero para el diario Informaciones, después para El País. Son años de cambios, la sociedad civil comienza a participar en la vida política, se celebran las primeras elecciones y se aprueba la Constitución. Este es un poco el comienzo, queda un poco patente de dónde venimos, ¿no? Esta es una, no sé si, bueno, seguro que si la veis os recuerda, esto está al lado del Círculo de Bellas Artes, es un edificio que hay donde estaba el yugo y las flechas que en el momento, bueno, de la muerte de Franco lo quitaron y tal, pero la marca quedó ahí un tiempo. O sea, no todo fue un cambio radical de la noche a la mañana. Durante un tiempo sí todavía había un pozo grande de dónde veníamos, y eso es un poco lo que quiero reflejar con esta imagen. Decía Robert Capa que la fotografía es un acto político, como las imágenes de Flórez, de estilo directo, al margen de lo oficial, con una manera muy personal de acercarse a los personajes, aportando una mirada más íntima, siempre dándole al lector algo más. A mí no me interesan ni ruedas de prensa, ni sillas, ni entregas de premios, ni nada. Me interesa ir un poquito más allá, darle al lector un poco más allá de que sea capaz, bueno, de hacerse un perfil de cada uno de ellos fuera de la oficialidad, ¿no? Un tiempo para mirar recorre 50 años de carrera de Flórez, autora de imágenes icónicas como aquella de Susana Estrada mostrando un pecho desnudo junto a Tierno Galván, o la de Adolfo Suárez sentado solo en el Congreso de los Diputados, o la de la Pasionaria y Rafael Alberti bajando por las escaleras del hemiciclo el primer día de las Cortes. Esa bajada, bueno, pues a mí me impresionó muchísimo, aparte de me impresionó ella porque tenía un porte, era ya muy mayor, pero tenía un porte realmente poderoso, ¿eh? La acompañaba Alberti, pero sobre todo lo que más me impresionó es que estaba todo el mundo pendiente. Sus propios compañeros diputados se quedaron como petrificados viendo cómo bajaban, ¿no? Es esa curiosidad, ese momento en que además, bueno, pensar que esto podía ocurrir un año antes era una cosa que nadie se lo imaginaba, ¿no? Presidentes, políticos, reyes, artistas, incluso la llegada del Guernica a España. En las imágenes de Flórez hay creación artística y vocación documental. Como dice la autora, ser fotoperiodista no es simplemente ir con una cámara por la vida. Es una cuestión de qué quieres hacer, de cómo hacerlo, de darle un sentido a tu trabajo. Marisa Flórez es la demostración del poder que las fotografías pueden llegar a tener en nuestras vidas, en nuestra historia. Esta exposición se enmarca dentro de Foto España 2025, una edición, la 28ª, precisamente dedicada a la relación de la fotografía con la historia y en particular sobre la fotografía que nació después de la Segunda Guerra Mundial, este año que se cumplen 80 de su final. Así que vamos a seguir el recorrido en el Guggenheim Bilbao, en este Día Internacional de los Museos, con Helen Frankenhalter, todo un referente de la pintura estadounidense durante el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Al museo ha regresado la neoyorquina, que desempeñó un papel esencial en la transición del expresionismo abstracto a la pintura de campos de color. La artista, conocida por haber inventado la técnica de empapar y manchar, sigue inspirando a las nuevas generaciones. Radio Bilbao, Guillermo Sabas. Vuelve la obra de Helen Frankenthaler por segunda vez al Guggenheim de Bilbao. Nacida en Nueva York en 1928, esta artista expresionista abstracta estadounidense ocupó este museo en 1998, año en el que de hecho la artista tuvo la oportunidad de visitarlo en persona. Tal y como contó Miren Arzayus, directora del museo, quedó maravillada. Quizá recordéis o sabéis que el museo ya organizó en el año 98 una exposición dedicada a Helen Frankenthaler, más concretamente a su trabajo en un periodo específico entre 1956 y 1959, y en estos días, durante el montaje, algunos de sus colaboradores nos han recordado la alegría y la emoción con la que vivió ella esta experiencia. La misma directora fue quien encabezó la presentación de esta exposición. Una exposición que aborda esta trayectoria fructífera del artista estadounidense, el trabajo realizado durante 6 décadas, entre 1953 y 2002, y bueno, pues es una ocasión también de situar a esta gran artista, no solo de subrayar su importancia en la escena artística de su propio tiempo, sino también en la historia del arte. Con
Con las obras de Frankenthaler se busca realzar el papel fundamental que tuvo en su época y en su especialidad del expresionismo abstracto. Siempre compartía el mantra de que en el arte no hay reglas. Por eso, el nombre que recibe esta exposición es ese mismo: Pintura sin reglas. Vamos a disfrutar de una selección de 30 obras que muestran esta trayectoria, como decía, y también una selección de obras de otros artistas coetáneos al artista, Helen Frankenthaler, que muestran precisamente estas afinidades y estas influencias mutuas que se produjeron en este círculo de artistas en la segunda mitad del siglo XX en Nueva York, como Motherwell, Jason Pollock, Mark Rothko, David Smith. Helen Frankenthaler desempeñó un papel esencial también en la transición a la pintura de campos de color. Inventó la técnica de empapar y manchar, y su experimentación se prolongó durante 6 décadas. Del arte a la literatura con otra historia, la que ha escrito Philip Sands, abogado y catedrático de Derecho Internacional, que ha desarrollado una carrera jurídica de amplio alcance en tribunales como la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha participado en casos como el genocidio de Ruanda, la guerra de Yugoslavia o la invasión de Irak. El también escritor británico ha publicado con anagrama Calle Londres 38, 2 casos de impunidad, Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia. Después de indagar en los juicios de Nuremberg y de examinar el pasado europeo a través de la biografía del nazi Otto Bechtea, cierra una trilogía con un preciso relato que vincula las historias del dictador Augusto Pinochet. Su arresto fue único en la historia, nunca se había detenido a un gobernante en otro país, y el criminal de guerra nazi exiliado en Chile. 2 historias cruzadas que dejan claro el punto ideológico de Pinochet, pero además nos muestran 2 grandes revelaciones que el autor ha probado a lo largo de este documentado e intenso libro, que a veces parece un thriller de Costa Gabras. Pepa Blanes. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. El abogado y escritor Philip Sands tuvo en 1998 una oferta laboral que puso en jaque hasta su matrimonio. Le ofrecieron participar en la defensa de Augusto Pinochet, el militar chileno que dio un golpe de Estado contra el gobierno democrático de Allende y que fue acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Is that for her it was a matter of principle. It was not because she happens to be the daughter of a Spanish lady. Hubiera aceptado, pero por suerte mi mujer me dio ese ultimátum que tenía que ver con la coherencia. Contaba en Barcelona el escritor tras presentar Londres 38, 2 casos de impunidad. Su mujer es descendiente de víctimas del franquismo y le dijo que si aceptaba el caso, ella se divorciaría. Sands empezó entonces a mirar el caso desde el lado periodístico, que aborda en este libro con 2 historias cruzadas con muchos paralelismos. Por un lado, la detención de Pinochet en Londres tras el requerimiento del juez Garzón, donde le acusaba de genocidio. Por otro, como el oficial de las SS alemanas, Walter Rauff, se refugió en Chile, en Punta Arenas. The big reveals of this book, from my perspective, and it's reinforced in a sense from the trip we've just made to Santiago, where the book has created a bit of a scandal. En este libro pruebo que la enfermedad de Pinochet era falsa y que hubo un acuerdo entre Reino Unido y el gobierno chileno de entonces para llevarlo a Chile, dice el autor, que desvela cómo el negociador británico de entonces es la persona que ahora negocia las cuestiones de su gobierno con Donald Trump. En el relato de Sands se cuenta, a través de varios testimonios y personajes, cómo los abogados urdieron varias estrategias para evitar que fuera extraditado a España, algo que refleja en uno de los mejores personajes del libro, la traductora. Absolutely fantastic Jean Pateras, who is the only person who was present. Era mi personaje favorito, una mujer antifascista, víctima de la dictadura, que acaba traduciendo durante todo el proceso a Pinochet, que no hablaba nada de inglés, nos cuenta. Uno de los argumentos de la defensa para evitar que España juzgara a Pinochet fue que no era un país fiable, puesto que no había juzgado sus propios crímenes. And it raised in my own mind, even before, a very big question about the legitimacy of Spain, which has never done justice of any sort in relation to what happened during the Civil War or subsequently. Se cuestionó la legitimidad de España, ya que nunca había aplicado ningún tipo de justicia sobre los crímenes de la guerra civil y la dictadura. En sentido moral, dice el escritor, estaba claro que tenían razón, pero en sentido legal nada de eso. Los jueces españoles sí tenían jurisdicción para traerlo e interrogarlo. Esta es una historia llena de ironías. Se refiere a que la ley española pudo hacer detener a Pinochet por una ley que firmó el propio Franco, amigo del genocida chileno. Responderé con la lealtad militante
Influido por el cine de Costa Gabras, de Patricio Guzmán y por escritores como Pedro Lemebel, Roberto Bolaño o Pablo Neruda, el escritor insiste en que la literatura tiene una función social en la creación de relatos de memoria. Por eso ahora, con el libro publicado antes en español que en inglés, en Chile han salido nuevos testimonios que prueban otro de los hallazgos del escritor, la relación entre Pinochet y el oficial de las SS. Probamos que tuvieron relación. Tenemos testimonios de primera mano, al menos 5 personas, pero seguro que hay más. Y cuentan que estuvieron envueltos en esos crímenes. Para mí esto es muy significativo porque conecta el caso con toda mi trilogía, porque indica que cada uno de los nazis que se refugió en Sudamérica estuvo relacionado con los dictadores de allí. Amante del Arsenal, Philip Sands nos recuerda también que aunque a corto plazo todo parezca ir a peor, la historia va hacia adelante y la ley internacional es un juego muy largo. Reloj, no marques las horas. La hora extra. Porque voy a enloquecer. Miren, Nora, yo hoy necesito salir de todo eso. Mis hijos se están haciendo mayores y no quiero que se avergüencen de mí. Pero si su marido me despide, yo vuelvo a caer en el fango. ¿Me comprende ahora? Le comprendo, Óscar, pero yo no puedo hacer nada por usted. Por Dios, claro que puede. ¿Pero qué es lo que usted quiere? ¿Arruinar mi vida, la de mis hijos, mi casa? ¿Qué quiere? Quiero conservar mi empleo en el banco, Nora. María León, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias. Encantados de recibirte. María, ¿por qué nos empeñamos en aparentar ser felices? Pues es curioso, pero fíjate que es una mirada que tenemos ya de lo muy antigua, que es una mirada que tenemos siempre para afuera y es complejo cambiar el foco, ¿no? Y hacernos esa pregunta a nosotros mismos si realmente somos felices. O sea, ¿cuál es el trabajo? ¿Demostrar que somos felices o ser feliz? Creo que ser feliz es la única responsabilidad que tenemos cada uno, cada ser humano, y que solamente lo podemos hacer uno por uno mismo, ¿no? Entonces, un aprendizaje importante. Es la pregunta que Nora lanza al público en el prólogo de Casa de Muñecas, un texto de Ibsen que ha adaptado Eduardo Galán, que dirige Lautaro Perotti. Sí. Llegáis ahora a Madrid, al Teatro Fernando Fernán Gómez. Todas las familias suben imágenes idílicas en las redes sociales, dice Nora. No sé qué uso haces tú de las redes sociales, si también tienes fotos paseando por la playa o visitando lugares exóticos. En cualquier caso, te pregunto si estamos cada vez más solos como Nora y en cambio utilizamos las redes sociales para aparentar todo lo contrario. Pues desgraciadamente creo que sí, que eso es una sintonía que tenemos últimamente muchos y en casa. Es verdad que el estar continuamente mostrando y contando para afuera hace que uno pierda la individualidad y realmente pierda también el sentido de sentir que esa necesidad de compartir, que es una llamada de atención, miradme, ¿no? Esto de las redes sociales se desdibuja mucho, es muy complejo encontrar una forma, una manera de tener una expresión propia a través de las redes sociales en la que la puedas utilizar y que no se vaya de las manos y que sea simplemente una forma de vida que a ti te alimenta o crees que te alimenta y es una droga realmente completamente falsa, porque luego si tú no eres capaz de disfrutar lo que estás mostrando, ¿para qué muestras tanto, no? Estamos con la lucha de mantener la felicidad del ojo del otro, estamos con la lucha de mantener e inventarnos constantemente algo que creo que la búsqueda tiene que estar en buscar la realidad, no en inventársela, ¿no? La ficción es interesantísimo encontrar a través de la ficción historias en las que como público nos podamos sentir identificados y tener aprendizaje, pero si nos convertimos nosotros mismos en directores de una ficción que ni siquiera tenemos una formación para poder desarrollarla, pues creo que es muy peligroso porque te conviertes en la protagonista de tu propia mentira, ¿no? No sé si con esto me explico, pero a veces hacemos de nuestras propias vidas, huyendo de nuestro propio dolor, una ficción.
y es interesante estar atento de eso. Casa de Muñecas, un clásico de Ibsen, tiene más de 150 años, pero oye, no todo el mundo tiene por qué conocerla, y mucho menos los jóvenes de hoy. No sé si tú conocías la obra o no, se dice que es el primer texto teatral feminista. ¿De qué va? ¿Qué nos cuenta Casa de Muñecas en tus palabras? Que él no lo defiende, fíjate, Ibsen no decía que no era feminista, pero yo creo que Ibsen no sabía lo moderno que era. Es una obra, yo la leí la primera vez en la escuela de teatro y la verdad que es una obra en la que se ve reflejada algo que se mantiene, por desgracia, a lo largo de 150 años en la sociedad y que nos cuesta quitarnos completamente la capa de encima, ¿no? Ibsen, yo creo que a la hora de poner la acción en el personaje femenino, yo creo que ahí se pasó de modernidad y se pasó de adelantarse, porque ya intuía de que había algo en la infraestructura familiar en la que en ese momento existía, que realmente, ¿qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si las normas que tenemos se rompen? ¿No? Y es interesante que 150 años después sigamos teniendo la mujer todos los derechos que tenemos ahora, porque en aquel momento la mujer que se fuese de su casa, o sea, que se fuera de su casa, dejase a toda una familia, era un escándalo. Hoy en día, por suerte, no es un escándalo, pero no es tan fácil como parece, ¿no? Sí, justo me estoy acordando ahora por esto que dices, justo hace 1 año y medio estuvo aquí con nosotros Carmen Machi, ¿sí?, hablando de Nuestros actos ocultos, también dirigida por Lautaro Perotti, y decía, es un tabú en la sociedad que una madre no solo no quiera, sino que odie a sus hijos. No sé si sigue siendo también un tabú que una mujer dé un portazo y deje a su marido y a sus hijos para hacer su vida y lo que realmente quería. Bueno, sí, sigue siendo un tabú que una mujer se permita el derecho de tener un pensamiento propio, una voz propia, y que se quiera desarrollar y cuidar a sí misma antes que a su círculo, ¿no? Hay una cosa instalada en la sociedad que es verdad que la mujer es cuidadora de naturaleza, y esto lo traemos arrastrando desde hace mucho. Entonces sí que es verdad que la acción de ahora tenemos mucho derecho, por suerte pensamos por nosotras mismas y hacemos y demostramos, pero hay una carga, sobre todo a la hora de familiar, a la hora de sostener la felicidad de tu entorno, que en la mujer existe y sigue teniendo como mucho peso, ¿no? El que se pueda tener bueno, pues eso, que no tenga por qué querer ser madre, por ejemplo, por el hecho de ser mujer. Una mujer que quiera desarrollarse, descubrirse a sí misma y no quiera mantener pues una casa de muñeca, en este caso, que hace feliz a todo el mundo, pero que a ella no. Es fuerte que ese tabú siga estando tan presente, y creo que es interesante rescatar este clásico precisamente para señalar eso, ¿no? Que parece que tenemos todas las herramientas, pero tenemos que preguntarnos si realmente las utilizamos o si realmente la tenemos tan presente, porque tanta lucha muchas veces se queda en ruido y realmente hay que poner en práctica, ¿no? La manera, qué tenemos que modificar, qué tenemos desde hace 150 años hasta aquí que se sigue manteniendo, ¿no? ¿Cómo podemos romper eso? Torvaldo Elmer, tu marido, parece que te quiere mucho. Deberías descansar más porque entre la tienda, los niños y tus estudios apenas duermes, te dice. Incluso insinúa que dejes tu trabajo y dejes tus estudios para cuidar a la familia. Lo has dicho, ¿no? Las mujeres, 150 años después, entregadas a los cuidados, no solo de los niños, también de los mayores. Eso ya me has dicho que sigue siendo así. Te quería preguntar, ¿cómo es tu marido en la obra? No sé si es un machista, no sé si por mucho que te quiera no le verías haciendo la cena de Nochebuena, poniendo la mesa, fregando los platos. ¿Cómo es? Pues fíjate que intentamos trabajar todo el tiempo. Esta es una pareja que se quiere y que los dos son víctimas de lo que los dos han creado. En esta versión, Osvaldo es una persona que él cree que realmente hace lo mejor para su familia. A él no le han enseñado otra manera de hacer y él lo intenta hacer lo mejor posible. Otra cosa es que no vea las limitaciones que está poniendo, ¿no?
él intenta ser un buen marido, pero es un buen marido que tiene una mirada demasiado corta y demasiado poco generosa. Y nos gusta contar que él también aprende, porque es un marido que pregunta, que pide perdón y que pregunta un porqué. Creo que ya eso es un adelanto, ¿no? Que el hombre, cuando ve que hay una acción en la que a él le sacan del plato, no se enfada, no grita o da un porrazo, sino en este caso se pregunta ¿por qué? Y una vez que Nora da ese portazo, él también tiene la oportunidad de tener un aprendizaje. Nosotros queremos trabajar en esta obra con esta pareja así, ¿no? Es un marido que realmente la quiere, pero que no sabe quererla, porque igual que ella no ha sabido colocarse en un lugar por delante de la familia, él tampoco ha sabido colocarla, ¿no? Y descubre en la obra la importancia que era escucharla, mirarla y admirarla, ¿no? Nora lo único que pide es que los demás la tomen en serio, dice. No sé si decías que en la rueda de prensa que has intentado construir tu personaje fijándote un poco también en lo que compartes con ella. No sé si tú, por ser mujer, por ser joven o incluso por ser andaluza y tener determinado acento, te ha costado a lo largo de tu carrera que te tomen en serio. Sí, en general es algo que uno tiene que trabajar constantemente, pero fíjate que me lo voy a llevar a mí. Como Nora en este caso hace la obra, me voy a hacer cargo y yo creo que es una quien se tiene que tomar en serio. Cuando una aprende a tomarse en serio, le da la cabida que los demás lo puedan hacer. Y si los demás no lo hacen, una está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Y eso es un aprendizaje que sí que es verdad como mujer, como andaluza, pues sí que ha sido un aprendizaje que he tenido que hacer muy forzadamente porque he tenido durante mucho tiempo el pensamiento que es algo que me tenían que dar los demás y sí que he descubierto que por el hecho de ser mujer he tenido que trabajar un poquito más el dármelo yo a mí misma, ¿no? ¿Cómo es el diálogo entre este matrimonio? No sé si la obra, uno de los temas que también aborda es la falta de comunicación en las parejas, que muchas veces damos cosas por hecho, preguntamos poco y escuchamos poco al otro. Lo has explicado maravillosamente bien. Este matrimonio, hablan mucho ellos, pero no hablan de ellos. Es parte del crujío que tiene Nora y el descubrimiento que es que realmente no tiene una comunicación con su pareja, que ha tenido una comunicación a la hora de hacer una producción, que es ese hogar, pero que entre ellos no ha habido una escucha. Qué pena, porque en este caso no se le fue el amor de tanto usarlo, sino que se le fue el amor de no escucharse, ¿no? Porque se querían, o lo queremos defender así todo el rato, pero de una falta de oído, de una falta de práctica, hay una decepción y hay algo que se rompe entre ellos dos y se dejan de ver y es el descubrimiento final, ¿no? de ellos dos. Insisto que a mí me gusta mucho el final y no quiero adelantar nada, pero hay una despedida dando las gracias. Nora le da las gracias a él. Y él le pregunta que por qué. Y ella le dice, no lo vas a entender. Entonces hay algo que sí que han construido juntos. Incluso la manera de equivocarse lo han hecho juntos. Me gusta que intentemos que sean los responsables los dos para que los dos sean las víctimas y para que los dos tengan el aprendizaje, aunque ella sea la que tenga la valentía de accionar, porque es lo más difícil, tomar la acción. Pero los dos se quedan o intentamos que se queden en un lugar en el que tengan la oportunidad, después de ese portazo, de tener un camino individual. Nos decía también la escritora mexicana premio Pulitzer, Cristina Rivera Garza, hace un par de semanas, que en estos tiempos oscuros y crueles, hay también relaciones crueles en Casa de Muñecas, lo que más necesitamos es la amistad, y a ella le interesaba sobre todo la amistad femenina. Creo que también es otro de los temas de la obra, ¿no? Esa amistad entre Nora y Cristina, esa sororidad entre mujeres. ¿Es necesaria la amistad hoy en estos tiempos más que nunca? ¿Es una buena herramienta? Yo creo que es muy necesaria. Muy necesaria porque hacemos espejos
las unas con las otras y es necesario para poder tener el aprendizaje. Nadie nace sabiendo, la gente no se equivoca queriendo, ¿no? Y nosotras hemos tenido un camino complejo en el que deberíamos de unirnos, y esa sororidad que tiene Cristina con Nora, que en un principio se puede confundir en esta versión como una traición, realmente es un personaje que se pone de espejo enfrente de Nora para ella coger impulso en lo suyo, pero que ayuda en este caso a descubrir a Nora otros colores que era incapaz de ver porque estaba muy ocupada, ¿no? Es importante escuchar discursos de las amigas, es importante decirnos cosas incluso en las que no estemos de acuerdo, porque de los discursos que no tienen nada que ver con nosotros también aprendemos. Entonces es importante la sororidad, importante el hablar, el decir las cosas sin miedo, aunque sean equivocaciones, ¿no? Porque es de la única manera que uno tiene de poder escuchar una réplica y rectificar. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Tienen todos estos contenidos ampliados en nuestra web y en vuestra plataforma de audio favorita. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.